Si estás viendo este vídeo es porque tú también crees en unos recursos humanos más eficientes y optimizados. Hoy te presentamos Wofu, la solución número uno para optimizar la gestión del tiempo de tus empleados. En Wofu ayudamos a las empresas a ahorrar tiempo y dinero en la gestión de las vacaciones y los fichajes. Todo ello mientras cumples la normativa vigente del control horario. Como especialistas, nuestra plataforma está en constante evolución y se adapta a todas las políticas horarias. Nuestra aplicación móvil cuenta con un 100% de tasa de adopción, por lo que quiere decir que no necesita ningún tipo de formación para ser utilizada satisfactoriamente. Nuestro equipo de atención al cliente está en contacto directo con nuestros clientes para ayudarlos y asesorarlos con las mejores prácticas. Además, Wofu se integra a la perfección con programas de nóminas, RPs, suites y dispositivos de fichaje, centralizando toda la información sin pasar por procesos de descargas o transferencias. Menos errores, más eficiencia. Vamos a mostrar lo fácil que es con la siguiente demostración. Bien, este es el dashboard principal de cualquier usuario. Cabe destacar que en nuestra plataforma diferenciamos diferentes perfiles. El perfil de administrador, que tiene acceso a toda la plataforma, el de usuario, por supuesto, para llevar a cabo fichajes, vacaciones y demás, y el rol del responsable, ¿vale? Que es el típico jefe de equipo que también tiene pues, la posibilidad de validar vacaciones, revisar fichajes, corregir incidencias y demás. En primer lugar, simplemente como administrador, quiero destacar que nosotros al principio configuraremos, lógicamente, toda la estructura organizativa, lo que son los centros de trabajo, sociedades, los roles, responsables, etc., etc. Aparte de eso, los administradores podrán acceder a toda la plantilla del equipo, en el apartado de equipo, y poder incluso acceder a los perfiles de los trabajadores con todos los datos y demás. Una vez hemos configurado todos los horarios, los calendarios y los convenios, vamos a ver cuáles son las interacciones que pueden hacer los empleados. Bien, como decíamos antes, este es el dashboard principal y la principal interacción de Wofu es el fichaje. El fichaje es tan fácil como pulsar el botón entrar. A partir de aquí se registra el inicio de jornada y empieza el contador de horas. Aparte de poder fichar a través de la aplicación web, también tenemos disponible la aplicación del móvil para todas aquellas personas que tengan cierta movilidad y quieran registrar el fichaje fuera de algún centro de trabajo o a través del móvil, incluyendo también la posibilidad de geolocalizar ese fichaje, tanto el de entrada como el de salida. Se puede fichar también a través de nuestra extensión a través de Chrome, sería tan sencillo como pulsar el botón de entrar o salir, igual que en la aplicación web, y también nos podemos conectar con otros dispositivos de hardware, pues tipo de lector de huella, reconocimiento facial, etc., etc. Al final, queremos poner encima de la mesa todas las opciones de fichaje para adaptarnos a cualquier colectivo. Aparte del fichaje, también una clásica problemática dentro de la gestión del tiempo son los olvidos de fichaje. Nosotros tenemos al final ofrecemos a los empleados la posibilidad de corregir esos fichajes. Tenemos un sistema de notificaciones que les alertará de todos esos olvidos y si yo, por ejemplo, me olvidé de fichar la salida del día de ayer, puedo acceder cómodamente al módulo de presencia, visualizar el fichaje y corregir esa incidencia. Imaginaros que yo ayer salí a las 5 de la tarde y esto sería una operativa tan sencilla como corregir ese fichaje. Lógicamente, eso luego va a estar pendiente de validar por parte de los responsables y luego veremos cuáles son las interacciones que pueden hacer los responsables. Bien, aparte del fichaje, también está la posibilidad de poder pedir vacaciones, es decir, pues cada día que uno no vaya a fichar, lo lógico es justificar esta ausencia. Nuestro módulo de vacaciones permite cómodamente a los empleados poder hacer esas solicitudes, tanto de vacaciones como de ausencia. Es tan sencillo como simplemente elegir cuál va a ser el motivo de la ausencia. En este caso, por ejemplo, vamos a pedir vacaciones, por ejemplo, desde el día 18 hasta el día 22. Tan fácil como elegir el rango de fechas y solicitar. ¿Vale? Destacar también que hay algunos motivos de ausencia en los que se pueden subir justificantes, desde el móvil se le puede hacer una foto, pero en cualquier caso, esta solicitud, una vez realizada, va directamente al responsable de esta persona, lo que sería el jefe de equipo, al que se le envía una notificación para que pueda aceptar o rechazar esa solicitud. Bien, ahora me voy a poner en la piel de un jefe de equipo, un responsable que acaba de recibir esa solicitud de vacaciones. Imaginaros que me han pedido estos 5 días, del 18 al 22, y sobre todo, de cara a los responsables, para
hacer mucho más fácil y darles un criterio ágil y rápido de si poder aceptar o rechazar esas vacaciones, les ofrecemos este calendario de aquí. Este calendario les muestra sobre todo las personas que ya van a estar ausentes, es decir, personas que han pedido vacaciones. Si nos han pedido esta semana, vemos que no se solapa con nadie, por lo tanto podremos decidir más fácilmente si aceptarla o rechazarla. De hecho, también con este filtro de aquí se podría hacer una simulación de cómo quedaría el calendario si aceptáramos esa solicitud de vacaciones, ¿vale? Una vez tomada la decisión, es tan fácil como aceptar o rechazar, ¿vale? En el momento en el que lo aceptamos, por supuesto que se le notifica al empleado, se le restan los días de vacaciones y también se incluye en la planificación de los fichajes de ese usuario. Es decir, si yo miro ahora mismo los fichajes del mes de septiembre, vemos que de cara a la semana que viene, a diferencia del resto de días del mes donde está planificado un horario, está incluida ya las vacaciones. ¿Por qué es tan importante la integración de la ausencia y la presencia? Porque esto es lo que nos permite realmente generar ahorros de tiempo en lo que son los calendarios laborales. Es decir, si esta persona la semana que viene no ficha, no sabemos que no es una incidencia, sino que su ausencia está justificada precisamente por las vacaciones, ¿vale? Por otra parte, los responsables también podrán validar esas correcciones de fichaje como hemos hecho antes. Es decir, antes hemos incluido la salida a las 5 de la tarde y de esta manera los responsables simplemente con un clic podrán validar ese fichaje y de esta manera descentralizar en recursos humanos la corrección de los fichajes constantes. Bien, a partir de aquí quiero mostraros también el módulo de informes. El módulo de informes sobre todo sirve para que nuestros clientes puedan dedicar tiempo a analizar toda esa información que se ha generado y no a generar esos informes. Hay una serie de informes por defecto que se pueden personalizar. Por ejemplo, el informe de presencia mensual nos daría un acumulado de todo lo que se ha realizado en un mes, de todos los trabajadores. Importante destacar que se pueden modificar las columnas, podéis aplicar filtros de qué personas queréis ver, qué periodo de tiempo, pero en definitiva, pues veremos, por ejemplo, de cada mes el total de horas trabajadas, la diferencia que ha habido, si ha hecho horas de más, horas de menos, el tema de las horas extras, que al final, como decía antes, nos podemos adaptar a cualquier política horaria. Hay empresas que permiten que se hagan horas extras, otras que deciden poner límites, se pueden crear horarios con cierta flexibilidad. Al final, nuestros expertos os asesorarán, dependiendo de la casuística de cada cliente, en cómo queréis que se calcule y se procese la información, ¿vale? Es importante destacar que todos los informes también se pueden descargar en Excel o en PDF para poder acceder a ellos cómodamente. Otro ejemplo de informes, por ejemplo, sería el informe de saldos. El informe de saldos nos dice pues, el conteo de vacaciones de cada empleado, los días que ha disfrutado, que ha devengado y sobre todo los que le quedan pendientes. El informe de incidencias es muy importante, es el que nos muestra todas las personas que se han olvidado de fichar y todavía no han corregido ese fichaje. La idea es que este informe esté lo más vacío posible porque a través de nuestras notificaciones conseguimos que los empleados adquieran ese hábito en el fichaje, esa disciplina, y cuando se olviden de fichar, pues puedan corregirlo cómodamente. Y por último, aparte de muchos otros informes, quiero mostraros el informe de cara a inspección, ¿vale? Es un formato ligeramente distinto. Esto es, una vez lo he imprimido sobre un trabajador en concreto, en un mes en concreto, y básicamente lo que nos muestra es lo que quieren ver los inspectores en caso de inspección por tema de control horario. Cada fila es un día del mes, las entradas, las salidas, los descansos y el total de horas ordinarias o horas extras si es que se han aprobado. Bien, por otra parte quiero mostraros también muy rápidamente los otros dos módulos, digamos, más corporativos, el módulo de gestión documental, que permite clasificar y compartir con los empleados cualquier documento. Lo más habitual, por ejemplo, es el de la nómina, que podemos sincronizarnos con cualquier programa de nóminas para que se suban automáticamente cada mes y de esta manera los empleados, con un sistema de etiquetas, podrán acceder a todos esos documentos, abrirlos, descargarlos, compartirlos, lo que ellos necesiten. Por supuesto que también, digamos que desde el punto de vista de los administradores, podrán subir otros documentos, podrán compartirlos como políticas, certificados, contratos individuales, de manera muy cómoda con cada uno de los empleados. Y por último, nos queda el tablón de anuncios. El tablón de anuncios viene a ser como
un módulo donde podemos comunicar cierta información con los empleados, pudiendo hacerlo por grupos, de manera individual, incluyendo texto, imágenes, fotos, y de manera que los trabajadores siempre podrán acceder a ese tablón de anuncios. Bien, pues esto es todo. Si queréis más información, podéis visualizarla en el teléfono y en el correo que estáis viendo en pantalla. Y muchas gracias por vuestra atención.